habéis visto, aunque tengo mi edad, también me he quedado en paro. Y esta noche me pensaba, mañana me levantaré temprano y voy a ir a pedir trabajo. Y así lo he hecho. Chino, Chano, me vengo a la oficina del INEM. Yo, 3 personas, ya llego tarde. Señora, ¿a qué hora han empezado? Señora, mire, son las 5 de la mañana. No llévase tan temprano. Mire, somos 3. Usted es la que hace el número 4. Ay, ya me había asustado. No, tranquila, mire, suerte que viene preparada. Cuando esté tranquilícese, se sienta tranquilamente. Uy, porque hasta las 9 no abre. No tenga usted prisa. Pensaba que me había pasado la tarde. No, uy, para nada. Bueno, usted tranquilito. Pues entonces me siento. Sí, siéntese usted, será mucho mejor. La Marianita. Y mientras esperamos, preparamos un poquito las cartas. Sí, soy yo. Ay, madre mía, la mirada que me he echado ya me lo ha dicho todo. No hemos dicho ni una palabra más en toda la mañana. Bueno, menos mal, por fin las 9. Buenos días. Uy, qué puntuales, eso sí, muy puntuales. Oiga, buenos días. El 1, el 2, el 3, el 4. Perdone. Oiga, señora, que el 4 lo tengo yo. Ay, es que si las gafas no veo. Bueno, Prisa va. Mira, dígame. Dígame usted, ¿qué sabe hacer? uy, butifarras, salchichas, canadas. Bueno, pare. Ya sé. ¿Trae usted un currículum? Uy, sí, señora, perdón. Aquí tengo mi currículum. A ver. Ya veo. Mire, ¿sabe qué le digo, señora? A la cuenta y vaya a hacer puñetas. Sí, ya me habían dicho que yo estoy muy amable. ¡Corta del cuello! ¿Dónde me enseñan a hacer eso? Que no he hecho nunca puñetas. Miren, coja la puerta, siga recto, gire a la derecha, encontrará la puerta de su casa y allí haga usted las Muchas puñetas. gracias, señora. El 5, ay, perdón, es que estaba quitando esta araña de ahí arriba, hay que ver cómo está todo. Entonces, yo a pedir trabajo, vale, pero me parece a mí que no va a hacer falta, porque a esto le hace falta un repasito. ¿Cómo que un repasito, oiga? Está en la oficina de desempleo. Pues está todo muy dejado. Y yo creo que no hace falta ni que me apunte. ¿Qué me pone? Me ha puesto el contrato y ya está. ¿Se ha creído qué es esto? No, a mí me han dicho que aquí daban trabajo. Y yo he venido a eso. A su amiga, ¿no? Su compañera se lo ha dicho. ¿Sabe lo que le digo? Que se vaya con ella a hacer puñetas. Me han dicho que era muy amable. Ahora el 5 y el 6 llámelas juntas porque es un pack. Bueno, ¿qué entra el pack? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué decían ustedes? Pues verá, nosotros hemos estado observando. Buenas tardes. Hoy me tiene, madre mía. Espera. Espérese, por favor. Mire, yo quería hacerle una proposición. Porque, a ver, no solamente hoy que hemos venido al INEM, estamos ya cansados de buscar y no encontramos nada. ¿Qué proponen ustedes? Mire, veo que esta sala es muy grande para pocos empleados que hay aquí. Vaya, Mire, nosotros, mi compañera y yo, con un rinconcito que nos deje de la sala, tenemos suficiente. Y sobre todo, observamos que los caballeros vienen con que le falta un botón. Mire, yo tengo aquí aguja, tijera. Señora, eso ya se lo hará en su casa. Ahora sí, necesitaría un ayudante para que me enhebrara la aguja porque... Mire, señora, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué es esto? A ver, Por favor. a ver, señora, yo es que estoy ya desesperada, no sé dónde ir a buscar trabajo. Mire, mi compañera y yo pues hemos decidido lo que sea, un rinconcito, si solamente le pedimos eso. Mire, ¿sabe lo que le digo? Que como con las otras. Dentro de que nos dejen rinconcitos
rinconcito sería... Es que la sala es muy grande. Ya lo ve, ya lo ve. Es muy grande y con un rinconcito, mire, yo un enchufe, que yo soy peluquera, las podría arreglar, vienen todas despeinadas, ojerosas, con la cantidad de horas que estamos esperando en el INEM para que nos toque, yo podría aprovechar por un precio anticrisis total. No la convencemos, ya veo que no la convencemos. No. Supuestamente es usted una empleada, pero por favor, tenga compasión. Es que, mire, ¿sabe lo que le digo? Ya estamos. Era donde nos vamos a hacer lo que puedan. Pero vayan a hacer puñetas. La familia García se dirige en un Fiat 500 a la boda de la prima Choni, en Alcorcón. Ahora no funciona. Paco, no me hagas quedar mal. Bueno, tú usted viene aquí, vale. Venga, que vamos a llegar tarde, ¿vale? Espera, Vicente, que la Lore está metida en el bate todavía. ¡Ay, la Choni! ¡Ay, la No me Choni! deja entrar al bate. Me meo. Papá, ¿estarás tú seguro que está todo metido dentro? Todo. Y Paquito no me ha dejado Paquito. Paquito, míralo, está aquí. Paquito está. Pero ella, ya ves. Vamos con un cochecito pequeñito. La suegra es tacaña. Mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo, bien. Vale. ¿Ya estamos todos? ¡Oh! ¿Habéis quedado todo bien, no? Sí. Sí, está todo bien cerrado. Todo está bien cerrado. ¿Has pillado la consola? ¡Qué pesadilla la consola! Espera un momento, que me deja el cargador del móvil. Vaya, que ya había compañera. Oh, Paco. ¡Lore! Bueno, espero que ahora no os peleéis, ¿eh? Que menudo fin de semana no voy a dar. Pues a mí que no me molestes mucho, que pronto me quito la zapatilla, ¿eh? bueno, ¿vamos o no vamos? Mamá, ya estamos dando esta. Lore, lo habrás cerrado todo bien, ¿no? Sí, mamá, sí. Sí, está todo bien cerrado. Va, venga, mejor. Arrancamos. Se ponen en marcha en dirección al Alcorcón. Media hora después, Papá, tengo pipi. Y acabamos de salir. Caramba, con el niño. No puedo esperar. Él no sé, pero yo no. Pues yo hace rato que me estoy meando, pero Mira. Una área de servicio. llegada al área de servicio. Y para juego no estoy yo. Tú ve al váter con su mamá y tu abuela. Y el de las mujeres. Nada. Anda, tira, niño, vente para acá. Mamá, yo tengo hambre, nos paramos a los dos, Sí, yo ¿eh? también. Pero no podía esperar un poquito, que entonces llegamos a casa de la tía Juani. Comprarles algo que llegaremos al mediodía. ¿Cómo? ¿Habéis dicho todo el coche? Oh, por ella os he dicho. Tacaña. Bueno, no sabe. Bueno, ¿qué? ¿Saben o no saben de allí dentro? Todos al coche. Todos al coche. Deja, Paco. La cosa buena que me has regalado todo tu vida. Una hora y media después, llegada al Alcorcón. Un viaje bueno, ¿eh? Sí, muy bueno, muy bueno. Los niños se han portado muy bien. Muy bueno. Los niños Mamá, y tú,